Vamos a dar comienzo a esta audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todavía estamos discutiendo si es constitucional una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso y que goza de amplio consenso popular. El artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es claramente inconstitucional e inconvencional. El CELS llega a esta audiencia en cumplimiento de un mandato de sus fundadores de contribuir a que nuestra democracia sea liberada de los resabios de la última dictadura cívico-militar. Tanto en el caso de las señales como en el de la televisión por cable, la necesidad de inscribirse en un registro o de obtener una autorización estatal son mecanismos de censura. La etapa empresarial de la información, que tenía como sujeto central al empresario, que justamente consideraba que la información era una mercancía, terminó. Es cosa del pasado. No hay ninguna razón para limitar ciertas voces con el pretexto de que vengan otras voces. Todas caben en la situación actual. Señores jueces, por favor, no permitan concentraciones que nos arrodillen, no permitan concentraciones que excluyan y trabajen por el bien del país, como me consta que lo van a hacer, y declaren integralmente constitucional a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque será justicia. Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Estamos a miércoles, mitad de la semana. Nosotros tenemos media hora para compartir con ustedes con toda la información. Por supuesto, lo que ha ocurrido hoy allí con la Corte Suprema de Justicia, pero mucha más información también en el ámbito del deporte, como todos los días. Buenas noches, Gaby Previtera. Buenas noches, Pablo. Buenas noches para todos. Estaremos hablando de mucho fútbol en la jornada de hoy, no solo aquí en nuestro país, sino también desde Europa, porque Barcelona es el nuevo supercampeón de España. En un rato estaremos hablando de eso. En un rato hablaremos de eso entonces y también de canje de deuda, porque hoy está con nosotros Raúl de la Torre, nuestro analista político, economista de la vida, como me gusta decir a mí. Va a estar el Rulo aquí con nosotros y va a analizar el canje de deuda. Comenzamos con lo que tiene que ver con la noticia más importante del día. Sin lugar a dudas, la Corte Suprema de Justicia llamó a una audiencia pública. Están analizando la constitucionalidad de 2 artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y convocaron a que se presenten amigos del Poder Ejecutivo y amigos del Grupo Clarín, las 2 partes que están aquí en juego para dar su visión sobre estos artículos. Por supuesto, quienes iban por el lado del Grupo Clarín diciendo que son inconstitucionales, quienes estaban apoyando la ley diciendo que son constitucionales. La Corte pidió cuarto intermedio, continúa mañana la audiencia pública. Al constreñir a los amigos del tribunal a la abogacía de una parte, la Corte desmiente el pronunciamiento de su presidente contra la politización de la justicia y aplana como mera cuestión de partes un debate vital para la formación de la voluntad popular en una democracia más plena e informada. Además de las partes en este expediente, hay un país afuera. Más nos preocupa a nosotros el grave retroceso que representaría, entendemos, para la sociedad argentina que estos artículos entraran en plena vigencia para la libertad de expresión, para el pluralismo y la diversidad que la ley dice perseguir, y también consideramos que no solo se viola de alguna manera con estos artículos la Constitución, sino que también la Convención Americana. Hemos sido marginados toda la economía sin fines de lucro durante 29 años y ninguna organización de la prensa internacional vino a sancionar a la Argentina por esa grave violación, que ahora la tenemos todos juntos acá. El tamaño importa. Pocos medios pueden darse el lujo de perder los variados subsidios estatales y seguir a flote con un discurso disidente. Por ello, contar con cierta escala es un resguardo para la libertad de expresión.
La comunicación es un derecho humano de dos dimensiones, como se sabe y se ha mencionado, una individual y otra colectiva. Se trata de dar información, pero también de poder recibirla. Y los servicios de comunicación audiovisual son parte integrante e inescindible de este derecho humano a la comunicación. Esta idea convalida la conclusión revolucionaria de Carlos Soria: la información pertenece al público, a todos y a todas por igual, ni a una empresa ni al periodista. Por eso no puede estar en pocas manos, menos aún en una sola. No puede haber derechos adquiridos ni violación de la propiedad privada a partir de una posición construida violando derechos humanos, el de recibir información plural entre ellos. Esa posición nació con un oligopolio vertical en la prensa escrita durante el terrorismo de Estado, y todo ello gracias al inmenso poder de lobby de un grupo multimedio que, no exagero de calificar, que tiene una potencialidad extorsiva, que es la que proporciona la concentración mediática. Por la tarde, en la Plaza Lavalle, hubo un festival apoyando, acompañando, pidiendo que la ley de medios esté vigente, como lo decidió el Congreso de la Nación. Allí participaron militantes, músicos, funcionarios, todos por la plena vigencia de la ley de medios. Nosotros tuvimos a Rodolfo Walsh, a muchos periodistas que pagaron con su vida la osadía de mantener la libertad a través de la palabra. Y no podemos aceptar que un monopolio, que el poder económico limite nuestra democracia justamente en ese punto. Lo que me queda es una sensación muy grande de alegría, de entusiasmo, de esperanza, no excesiva, sí en la gente, no en esto que está pasando. Esta es una ley del Congreso, votada democráticamente, hay que cumplirla, el resto es un rebuje tramposo nada más. La Asociación Argentina de Actores pertenece a la coalición por una comunicación democrática y vienen desde hace más de 20 años trabajando. Así que estar acá es darle continuidad al trabajo que se vino haciendo desde hace muchísimo tiempo, y también es una gran alegría porque es parte de una construcción, estoy convencida de eso. Hoy el ánimo es de fiesta, es de batalla, es de dar pelea, es de pedirle a la Corte que tenga en cuenta que la libertad de expresión es justamente eso, libertad, y no cuidar los intereses de uno o dos grupos monopólicos económicos. Estamos defendiendo el futuro, estamos defendiendo nuestra democracia, estamos defendiendo la esperanza de tener una comunicación para todos y todas y no para una parte. Esta ley es resistida por quienes construyeron un poder económico muy fuerte. Cuando hablamos del Grupo Clarín, no se habla de él porque esta ley esté hecha específicamente para un grupo. Se habla del Grupo Clarín porque es el que más excedido está de los límites de la ley. Se habla del Grupo Clarín porque es ese gigante tomatodo que no deja que el resto exista. Se habla del Grupo Clarín además porque utiliza este poder económico, mediático, como lo hizo durante décadas, para condicionar la democracia, para extorsionar a los poderes públicos, porque quieren definir el rumbo del país, porque quieren hacer lo que hacían históricamente, porque estaban acostumbrados a llamar por teléfono a presidentes, gobernadores, intendentes, senadores, diputados y decirles lo que tenían que hacer. Y eso es lo que no se bancan no mandar más. La justicia frenó el desalojo del hangar que ocupa la empresa LAN en Aeroparque. La medida rige hasta que se defina la legalidad de la decisión tomada por el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Entre los fundamentos, la magistrada Claudia Rodríguez sostiene que el ORNA no le dio tiempo suficiente a LAN para plantear su posición ante la medida de desalojo.
El presidente del Organismo Nacional de Aeropuertos, que controla efectivamente y quien había pedido que LAN desplace su hangar de Aeroparque a Ezeiza, se refirió a la medida cautelar dictada por la justicia. Hoy hemos sido notificados de una precautelar que bueno, ahora el equipo nuestro de legales va a trabajar para ver qué estrategia se sigue adelante con eso. Eso quiere decir que no podemos seguir adelante con el desalojo hasta que se siga resolviendo por la vía judicial. ¿Qué lectura hacen ustedes de esta precautelar que presentó la justicia? La lectura que hacemos nosotros, que era una de las opciones previsibles y que, sin embargo, eso, la postura de LAN de seguir aferrándose a su hangar en Aeroparque y el de otras empresas también, porque esta no es solo una medida que alcanza el hangar de LAN, va a llevar a demorar o incluso puede llegar también a interrumpir algunas de las obras que nosotros tenemos planificadas para el crecimiento del Aeroparque. Continuamos con la información, pero antes de eso está aquí Rulo de la Torre. Bienvenido, Rulo. Pablo, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Dame unos títulos. Vamos a hablar de la presentación del proyecto de ley para la reapertura del canje que se hizo hoy en la Cámara de Diputados con la defensa que hicieron el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el viceministro Axel Kicillof. Los argumentos de este capítulo de la batalla de Argentina contra los fondos buitre, que plantearon en realidad los fondos buitre contra Argentina, y una herramienta que después te voy a explicar por qué es estratégica en todo esto. Además, vamos a charlar también, decir una palabra más sobre las modificaciones en impuesto a las ganancias, sobre la cuarta categoría, es decir, sobre los salarios, de lo cual ya veníamos hablando, ¿no? Semanas atrás, sobre la necesidad de este cambio, de estas reformas que algunas han tenido algún grado de sorpresa también de la forma que se han dado. Gran noticia, sin duda. En minutos entonces hablamos de eso. Continuamos con la información. En Corrientes, el Frente para la Victoria junto a sus aliados denunciaron un golpe institucional del gobernador, quien decidió recusar a 3 miembros de la Suprema Corte Provincial. La decisión, tomada por el Superior Tribunal de Justicia correntino, señala de forma explícita que los 13 intendentes radicales que aspiran a un tercer mandato no pueden presentarse. No solo porque la Constitución Provincial, reformada en 2007, lo impide, sino porque la anterior Carta Magna tampoco lo contemplaba. Mientras el gobierno provincial desconoce el fallo, el Frente para la Victoria avanza en una denuncia penal por asociación ilícita contra el gobernador Colombi y otros funcionarios. Claudio Rubín se desempeñó en la justicia durante 20 años, 10 de los cuales lo hizo en el máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia Provincial, y los últimos 5 como su presidente. El lunes decidió presentar la renuncia, y si bien afirma que era un tema meditado, se da a horas del fallo que desconoce la gobernación. Este fallo cayó en un momento difícil. Todas las elecciones son difíciles porque pareciera que los políticos se enloquecen. En la política y en el amor pareciera que no hay reglas ni hay límites. Y tienen ese concepto. Entonces es deber del Poder Judicial echar paños fríos para que las cosas puedan hacerse. Porque tienen que entender de una vez por todas de que la democracia no es solamente el voto ni las elecciones, sino es la razón y el respeto a las minorías. Nosotros podíamos abocarnos, como ya se hizo en otras oportunidades, para salvar algún escollo que pueda impedir el acceso libre a las elecciones y dentro de su reglamentación. Aparte que el Superior Tribunal de Justicia de esta provincia es el único intérprete de la Constitución que debe ser aceptado. Todo lo demás que se diga está de más. La dimisión le agrega algo de tensión a la campaña. Corrientes en 20 días va a elegir gobernador. Y los principales candidatos son, por un lado, el gobernador Colombi. Por el otro, el actual intendente de Corrientes Capital, el referente del Frente para la Victoria, Carlos Camao Espínola. No hay que buscar aquellas maniobras electorales tratando de generar estafas electorales, como recién decía, que haya candidato en una boleta que no van a poder asumir para confundir a la gente, o para tratar de que
aquellos candidatos o intendentes que no pueden ser reelectos, reelectos, traten de traccionar el voto para el gobernador. No hay que tener miedo, yo se lo expreso claramente a cada uno de los correntinos y le digo al gobernador que deje que el pueblo elige, que deje que el proceso electoral sea transparente y que miremos hacia el futuro una provincia de igualdad, de equidad, de transparencia, de paz institucional y de trabajo diario para resolver los problemas que hoy los correntinos tienen. Un grupo de manifestantes que se opone al acuerdo entre YPF y Chevron se enfrentó en Neuquén con la policía de esa provincia, que reprimió con gases lacrimógenos. La protesta, convocada por la CTA y organizaciones sociales e indigenistas, marcharon hasta las puertas de la legislatura, donde se trata el acuerdo entre la empresa estatal y la norteamericana. La información del ámbito internacional nos lleva a Siria. Allí, mientras el ataque a ese país parece estar cerca de convertirse en un hecho, el vicecanciller informó que entregó documentación que demuestra que fue la oposición y no el Estado el responsable del ataque con armas químicas de la semana pasada. En tanto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el Parlamento Europeo, Rusia, China y el Líbano fueron algunas de las voces que cuestionaron los preparativos militares y piden pruebas sobre el uso de armas químicas. Las amenazas contra Damasco comenzaron luego de que la semana pasada la oposición denunciara que el ejército usó armas químicas en un ataque que dejó más de 1.000 muertos, según un sector de la oposición, y 400 según otra rama. El gobierno negó categóricamente haber usado armas químicas y señaló que fueron sus soldados quienes hallaron tóxicos en un refugio de los insurgentes. ¿Qué tenemos en el ámbito de los deportes, Gaby? Vamos a arrancar en este caso con el otro semifinalista, el último que le faltaba a la Copa Argentina. Se trata de Arsenal de Sarandí, que venció 1-0 a Godoy Cruz. Este conjunto dirigido por Gustavo Alfaro, que hoy se ha clasificado a las semifinales de la Copa Argentina, recordemos que es la segunda edición, y que el campeón todavía vigente de la primera edición fue Boca. Y un ex Boca, Martín Palermo, hoy se quedó con las ganas de seguir adelante. Godoy Cruz no arrancó de la mejor manera esta temporada, de hecho viene de perder por el torneo inicial frente a Rosario Central, y hoy con el gol de un ex Newell's, Mauricio Sperduti, Arsenal se clasificó a las semifinales, donde se va a enfrentar a All Boys, al equipo de Floresta. Aquí estaba la situación del gol, Mauricio Sperduti, que se encontraba allí con la pelota y de esta manera marcaba el 1-0, resultado final con el que el conjunto entonces de Sarandí se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina. Es momento de hablar de Independiente porque ya tiene entrenador. Ayer por la noche les contábamos que estaba casi todo arreglado con Omar de Felipe, que solo faltaba la firma que se dio en la jornada de hoy, y ya a partir de mañana obviamente va a estar con un objetivo: tratar por lo menos de sacar de este mal momento al rojo y después de ascender directamente a la primera división del fútbol argentino. Presentación oficial y primera práctica por la tarde de Omar de Felipe, quien en la última temporada ascendió a Quilmes y a Olimpo de Bahía Blanca, entre otros a la primera división del fútbol argentino. Hoy ya se hizo cargo del equipo y también fue presentado oficialmente en conferencia de prensa. Fue el primer candidato que postuló la dirigencia, logró tenerlo y hoy habló, por supuesto, en la conferencia de prensa y se planteó objetivos a corto plazo. Creo que tiene un buen plantel, ¿sí? Y bueno, los momentos hoy son complicados porque no se han conseguido resultados, pero hay que tener fe, hay que trabajar y tener fe porque creo que podemos sacar este equipo adelante entre todos, ¿sí? Yo no voy a prometer cosas mágicas, como se los dije a los dirigentes. Confiamos en el trabajo y ojalá los resultados aparezcan rápido, porque en estos clubes tienen que aparecer rápido los resultados. Uno no viene a enseñarle a jugar al fútbol a estos jugadores. Son momentos que te toca la mala y bueno, hay que tratar de imponerse. Hay que volver a creer, hay que creer en lo de uno y yo creo que estos jugadores tienen mucho para dar. Que la gente siga acompañando porque necesitamos que la gente acompañe a los chicos, ¿está claro? Y uno sueña con que el equipo pueda jugar y pueda conseguir los resultados que se necesitan. Esta es una categoría en la cual el campeonato es muy largo, ¿sí? Al no ver resultados todo el mundo se desespera, pero hay que llegar bien al final, hay que llegar bien casi a fin de año, entre los 4 o 5 primeros, y después
la segunda parte del torneo es la más importante. El próximo fin de semana va a estar debutando entonces Omar de Felipe oficialmente con Independiente frente a su homónimo de Mendoza, Independiente Rivadavia de Mendoza. Nos quedamos en la otra mitad de Avellaneda porque Racing sigue sin levantar cabeza. Hoy volvió a caer frente a Lanús y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. En el partido de ida el Granate se había impuesto por 2-1 y hoy Racing tenía que por lo menos convertir 2 goles para pasar directamente a la siguiente instancia. Sin embargo, no pudo lograrlo, lejos estuvo de tratar de conseguir una victoria y por el contrario Lanús venció 2-0 y encima terminó el partido con 2 jugadores más. Este era el momento del 1-0 que lo convertía por allí Izquierdos y el propio Izquierdos iba a convertir también de pique adentro. Marcaba el 2-0, Centurión y Zuculini se fueron expulsados de Racing, que sigue sin entrenador y que todavía no tiene confirmado quién va a ser. Compartimos la palabra de los protagonistas. Gracias a Dios, tuvo confianza en mí, tuvieron todo el cuerpo técnico, yo la verdad que lo sentí. Ellos algo me habían manifestado de cómo venía la mano, me dijeron que siga trabajando como lo había hecho anteriormente, que iba a tener mi oportunidad, pero bueno, siempre estaba en agarrar y ganármelo dentro del campo de juego y creo que lo estamos haciendo. Está claro que yo trabajo en inferiores, soy coordinador de inferiores y mi objetivo está basado pura y exclusivamente en la formación. Está claro que como empleado del club vine a colaborar, a dar una mano, entonces por supuesto que asumí el compromiso. Con respecto al partido, partido parejo en un principio, a partir de que abre el marcador Lanús, empezó a justificar el triunfo. Dominamos fundamentalmente el segundo tiempo, creo que manejamos la pelota, presionamos, jugamos. En el primer tiempo también, pero quizá hubo una mayor diferencia en el segundo. Teníamos una ventaja que habíamos marcado en el partido de ida, donde habíamos ganado también y me parece que en líneas generales fuimos claros ganadores de esta llave. Dejamos de lado el fútbol por un rato nada más y vamos a compartir la buena victoria de Juan Martín del Potro, aunque tuvo que sufrir y bastante para pasar de ronda en la US Open. Último Grand Slam de la temporada, Juan Martín del Potro hacía su presentación en la jornada de hoy y tuvo que sufrir más de la cuenta frente a Guillermo García López, el número 74 del ranking de ATP. Un partido casi en total, Pablo Rulo, duró 8 horas. En el medio hubo un parate importante y así lo festejaba Juan Martín del Potro. 4 horas y 13 minutos exactamente fueron de tenis. Llovió en el medio, tuvo que suspenderse, pero después lo reanudó y ganó 6-3, 6-7, 6-4 y 7-6. Y de esta manera ya está en la próxima instancia, esperará por el ganador de Brian Baker o Leighton Hewitt para saber cuál será su rival en este último Grand Slam de la temporada. Sigue en carrera entonces Juan Martín del Potro, que mostró cierto fastidio por momentos del partido, le costó mantener el nivel tenístico que mostró, sobre todo en la primera parte del partido. Perdió 3 match points, pero sin embargo lo cerró y de esta manera dejó en el camino a Guillermo García López, al español. Y nos quedamos, pero en España ahora, para compartir lo que fue la victoria de Barcelona. Sin goles, pero de todas maneras es el primer título del Tata Martino como entrenador. El Tata Martino, que en la conferencia de prensa anterior a este partido aclaró que si bien él quería quedarse con este título, todo el mérito era del entrenador anterior, de Tito Vilanova, de su ayudante de campo, Roura, y de todos los jugadores de Barcelona, que obviamente le iba a festejar, pero que no se sentía partícipe. Y eso fue lo que pasó. Habían igualado 1-1 frente al Atlético de Madrid en esta Supercopa de España en el partido de ida. Y en la jornada de hoy no hubo goles, pero ese gol de visitante de Barcelona le dio al conjunto culé un nuevo título. Se enfrentaban el campeón de la Liga y el campeón de la Copa del Rey de España, que es el Atlético de Madrid. Momento del penal. ¿Quién lo iba a ejecutar? Leo Messi. ¿Qué pasó? Dio en el palo, en el travesaño exactamente. Después de lo que fue un partido y hace varios años. 3 semanas. Es humano, se puede decir con esto, ¿no? El último penal que había errado lo erró por una Copa de Europa frente a Chelsea. En la jornada de hoy, de todas maneras, le alcanzó con mantener el 0-0. Ese gol de visitante le dio la posibilidad al Barcelona
de levantar esta copa. La Supercopa de España, que quedó en manos del conjunto dirigido ahora por el Tata Martino. Enfrente se quedó con las ganas el Cholo Simeone. Y nosotros tenemos ahora mucha más información en este picado de noticias. Están vinculados con el tiroteo entre dos facciones de la 12 ocurrido en cercanías del Estadio de San Lorenzo en julio pasado, en el que murieron 2 personas. Los detenidos son Marcelo Fabián Aravena y Walter Coronel. Subió en julio en las estaciones de servicio un 3,5% interanual, con picos de alza entre el 10 y el 25% según el tipo de producto. Así lo informó la Secretaría de Energía. La justicia bonaerense frenó la tasa impositiva aplicada por el intendente de Tigre, que grava los envases plásticos y metálicos de bebidas y artículos de limpieza y tocador, alcanzando incluso a los pañales descartables. El Gobierno Nacional presentará acciones legales ante el Fuero Civil contra las empresas TVA, Metrovías, Ferrovías, entre otras, que adeudan multas por un total de 132 millones de pesos por incumplimientos en seguridad y calidad del servicio. Fue realizada por el juez Beltrame en la zona de la explosión. Además, ordenó secuestrar varios medidores de gas del edificio siniestrado para su peritaje. La situación del portero comenzará a definirse mañana ante la Cámara del Crimen. En tanto, la familia convocó a una movilización a tribunales en apoyo al único detenido por el crimen de Ángeles Rauso. Hasta aquí el primer bloque del resumen de noticias de la televisión pública. Nos vamos a un corte muy pequeñito. Cuando volvemos, el análisis político-económico de Raúl de la Torre. Ya venimos.